Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este panel sobre derecho a la vivienda y al trabajo de las personas migrantes y refugiadas, realizado en el marco del 17º Encuentro de Derechos Humanos, Caminemos Juntos por la Integración, organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con apoyo de la Maestría de Derechos Humanos. Soy Gabriela Ramos y el día de hoy voy a estar moderando este espacio de diálogo y reflexión. Esta mesa en particular busca analizar el acceso a derechos de las personas migrantes en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Asimismo, busca distinguir cuáles son los retos pendientes para un real acceso a estos derechos fundamentales, en particular a la vivienda y al trabajo dignos para personas migrantes y refugiadas. El espacio contará con 4 panelistas de diferentes disciplinas, quienes abordarán la temática desde su especialidad y desde su mirada particular. La dinámica que seguiremos el día de hoy, al igual que en fechas previas del encuentro, se estructurará en 3 bloques. En un primer momento, le concederé la palabra a cada una de nuestras panelistas por un espacio de unos 12 minutos para una breve presentación. En un segundo momento voy a plantear una pregunta orientadora para que puedan generar un debate y un diálogo entre ellas. Y finalmente tendremos un último bloque en donde vamos a buscar recoger algunas preguntas o reflexiones finales en torno a la temática que hoy estamos abordando. Sin mayor dilación voy a proceder a presentar a las personas de la mesa que el día de hoy nos están acompañando. En primer lugar, estamos con Jimena Sánchez. Ella es licenciada en Sociología, es magíster en Ciencias Sociales, en la especialidad de Antropología, y magíster en Gerencia Social, con mención en Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo por la PUC. Tiene experiencia en trabajos con ONGs y de servicios comunitarios para víctimas de violencia en el Perú y Estados Unidos. Actualmente es docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales en la sección de Sociología de la PUC y de la Universidad Mayor de San Marcos. También estaremos con Javier Vega. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Marcos, con estudios de maestría concluidos en Sociología, con mención en estudios políticos y en desarrollo estratégico con inclusión social. Cuenta con 13 años de experiencia profesional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Organización Internacional para las Migraciones, y desde el 2020 es coordinador nacional de proyectos en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los países andinos. En tercer lugar está Daniela Montesinos. Ella es psicóloga social por la PUC, cuenta con MBAs a nombre de Centrum, University of Victoria, University of Maastricht. Se ha desempeñado como coordinadora nacional para PADEF, es una organización adscrita a la OEA, y ha participado del equipo regional de protección de Save the Children a nivel Latinoamérica y los equipos de planificación estratégica del PNUD en Perú. Actualmente es jefa nacional de movilidad humana de Plan Internacional Perú. Y finalmente estará con nosotros Marta Castro. Ella es economista por la Universidad Carlos III de Madrid, con maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela de Asuntos Globales y Públicos de la EA University. Es investigadora con experiencia en instituciones gubernamentales y organizaciones multilaterales. Cuenta con una especialización en migración y género y gobernanza de las migraciones como parte de su intercambio de maestría en la Universidad de Sciences Po. Desde enero de 2020 trabaja como coordinadora de investigación en Equilibrium Sende. Y sin más que agregar, vamos a proceder a darle la palabra a Jimena para que nos pueda dar a conocer cuál es su punto de vista sobre el tema que hoy nos convoca. Bienvenida, Jimena, te recordamos que tienes 12 minutos. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, para comenzar me gustaría compartir con ustedes resultados de una investigación que realizamos en el 2020 con el IDEPUC, CARE, en el marco del proyecto Alma Llanera,
justamente para conocer la situación de la inserción laboral de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en nuestro país. Y quiero comenzar esta exposición con una de las frases que nos comentó una de estas mujeres, ¿no? La vida del migrante es como deshojar las margaritas, algunos perduran, algunos se van. Y efectivamente esa ha sido un poco la historia de estas personas que llegan al país, no necesariamente con expectativas de quedarse, de permanecer. En algunos casos el Perú ha sido un espacio de tránsito, en otros casos un lugar donde pensaban venir por un tiempo inicial corto, pero se ha ido prolongando a lo largo del tiempo y cada vez más han convertido o están convirtiendo al Perú, ¿no?, en su hogar permanente. Esta migración que tenemos acá, que ha venido de personas venezolanas, en este estudio que realizamos hasta el 2020, identificamos que ha pasado por un proceso que tiene un flujo migratorio principalmente que se ha establecido en Lima, y que también ha demostrado que a lo largo de los años ha habido un cambio en los rostros de las personas migrantes, ¿no? Teniendo hacia ya el 2019, comenzando a tener realizándose una feminización de esta migración, teniendo una mayor cantidad de mujeres que de hombres ingresando a nuestro país, ¿no?, a diferencia de años anteriores. Esta población migrante se ha logrado insertar principalmente en las ramas de servicios, y acá es importante mencionar que nuestro país, un país donde principalmente tenemos una economía de mercado informal, ¿no? Estos servicios, entonces también estos espacios donde se han insertado, son espacios principales relacionados también con servicios y empleos informales. Y un tema interesante para comenzar a analizar desde este momento es que no ha sido una inserción en servicios diversos de hombres y de mujeres de manera indeterminada, sino que hay una conexión con los roles y estereotipos de género que se mantienen en la forma como se insertan laboralmente, ¿no? Siendo las mujeres encargadas principalmente, contratadas principalmente en espacios relacionados con la asistencia y el trabajo doméstico, el servicio y la atención a personas en restaurantes, en bares, ¿no?, como meseras, el servicio de trabajo también como cocinantes, como cocineras o ayudantes de cocina. Este proceso migratorio ya trajo de por sí con estas personas todo un duelo en la migración, ¿no? Un duelo migratorio por el desmembramiento familiar que se ha dado a lo largo del tiempo, con además poca posibilidad de poder reunificarse en el futuro también con sus redes extensas. Y que además, como sabemos, ¿no?, al menos de la encuesta que se realizó para esta investigación con más de 1000 personas, se identificó que el 35% contaba en ese momento con un carnet de extranjería y un poco más del 50% con el permiso temporal de permanencia, lo cual mostraba todavía un gran número de personas en una situación irregular en el país, lo cual tenía un impacto directo también en las posibilidades de acceder a un trabajo en condiciones adecuadas, ¿no?, y un trabajo en el sector formal. Este proceso migratorio además ha sido difícil en todo sentido, no solamente por dejar a las familias, dejar la propia tierra, sino porque ha supuesto enfrentarse a una serie de diferencias culturales y tener que generar un proceso de adaptación a este nuevo entorno, donde se ha sufrido innegablemente con situaciones de discriminación y xenofobia, que también ha tenido un impacto en el acceso posible al empleo. Esto se ha unido también, sobre todo en los primeros grupos migratorios, con falta de información sobre las condiciones de país y las condiciones laborales, ¿no? Y además con una serie de altos costos de vida, que principalmente fueron identificados en este estudio dos hitos importantes, dos ejes importantes que tienen que ver, uno con el hecho propio de la vivienda, con altos costos para tener una vivienda, para alquilar una vivienda, y por otro lado el tema de las remesas, ¿no? Entendiendo que ya en situaciones de vulnerabilidad
y sin una situación bastante precaria en condiciones de vida, esto se suma a la necesidad de ese recurso económico limitado, tener además que enviar una importante cantidad de esos recursos como remesas a Venezuela. Para ello, entonces, para enfrentar estas dificultades, estas personas han generado una serie de redes de apoyo, desde el apoyo para la acogida, para obtener empleo, trabajo, para apoyarse frente a situaciones diversas de dificultades. Y también acá es importante ver cómo el acceso al trabajo ha sido diferenciado para hombres y mujeres, para lo cual las mujeres han tenido que conseguir y forjar sus propias redes entre mujeres para el desarrollo de las labores de trabajo reproductivo. Ya sea trabajo doméstico, ya sea trabajo de cuidado de niños, niñas, personas adultas mayores o personas internas. Con respecto ya de manera particular a la situación laboral de las mujeres venezolanas en estas 3 ciudades donde se realizó el estudio, en Lima, Piura y Trujillo, se identificó que efectivamente, por las propias condiciones que estaban mencionando, ¿no?, de la situación laboral en el país, ¿no?, se insertan principalmente en un mercado informal de trabajo, donde las personas con las que trabajan, las personas empleadoras, pueden brindarles condiciones no óptimas, ¿no?, ya sea a través de pagos en destiempos, pagos inferiores, e incluso inferiores al mismo trabajo realizado por personas peruanas, condiciones laborales, entre otros. Entonces, eso genera una insatisfacción laboral por parte de las personas, de manera particular por parte de las mujeres, a lo cual se une también esta reproducción de roles de género, porque siguen siendo ellas las principales encargadas del cuidado de hijos, hijas y de otras personas, lo cual, frente a este contexto, este entorno en el que se desarrollan laboralmente, deciden optar por generar el autoempleo, ¿no? Lo que se conoce también como un emprendimiento, y de esa manera pues terminan trabajando de manera independiente, ¿no? Sin embargo, cuando se hizo esta encuesta fue muy interesante identificar que de las personas que se encontraban ocupadas, ¿no?, se mencionaba que casi la mitad de ellas estaban empleadas, ya sea en trabajos formales e informales, principalmente informales, que un 28% señalaba que estaba autoempleada, y luego un 10% que era ama de casa y un 15% que estaba en desempleo. Sin embargo, si nos ponemos a analizar ya de manera directa, ¿no?, y a partir de distintas entrevistas que también se realizó con este grupo de personas, se identificó que es un mito, ¿no?, el tema del desempleo, o es un mito que las mujeres solamente realicen las labores de trabajo doméstico, de cuidado, sino que también están buscando constantemente generar ingresos económicos para sus familias, adaptando esta forma de trabajo a las propias necesidades que tienen, como mencionaba hace un momento, del tema del cuidado de otras personas o el tema del desarrollo de las propias labores domésticas. Entonces hay un esfuerzo constante de parte de las mujeres, y que quienes se terminan desenvolviendo también en el ámbito del autoempleo, ¿no?, o el desarrollo del emprendimiento de subsistencia. Y a partir de esta investigación también se exploró, no solamente a través de encuestas, sino también a través de entrevistas, se quiso saber sobre las percepciones que las mismas mujeres venezolanas identificaban para su ingreso al ámbito laboral, y también para las percepciones que tienen personas empleadoras o potenciales empleadoras. Justamente lo que se buscaba era poder reconocer e identificar cuáles eran estas situaciones y qué es lo que podían realizar frente a ello, ¿no?, qué dificultades se podían presentar justamente por su condición de ser personas migrantes.
Y aquí hay que identificar que se presentó una serie de estereotipos, ¿no?, entre comillas positivos, ya que si bien sabemos pues, que los estereotipos de por sí no son positivos, pero que eran reconocidos por las propias personas como positivos, ¿no? Atributos como la amabilidad, la cordialidad, la alegría, generaba que sean consideradas estas mujeres venezolanas como idóneas para la atención al público. Sin embargo, eso lleva de la mano también una consideración a otros tipos de características físicas que ha conllevado la hipersexualización de las mujeres y en ese sentido utilizar a las mujeres para el ingreso laboral en distintos espacios en los cuales se ha primado, ¿no?, su apariencia y se las utiliza para poder atraer clientes, ¿no?, incluso llevándose a distintos espacios de explotación sexual. Tanto por personas empleadoras como también por las propias personas que son asiduas o clientes dentro de estos establecimientos. Así también los medios de comunicación, ¿no?, principalmente han generado una serie de atributos, han reproducido y siguen reproduciendo, ¿no?, una serie de atributos que generan estereotipos considerados negativos por las mismas mujeres y también por las personas empleadoras, ¿no?, como que pueden ser personas aprovechadoras, deshonestas, que no son muy trabajadoras, y que en ese sentido incide en que se busque que no se las contrate o en algunos casos que se aumente la exigencia de requisitos para su propia contratación. Es importante también señalar que muchas de estas personas que están, muchas de estas mujeres migrantes en nuestro país cuentan con estudios superiores, sin embargo que ha existido una real dificultad para poder obtener el reconocimiento de sus estudios, por lo cual han tenido que insertarse en distintos trabajos que de pronto no corresponden con el nivel de estudios que tienen, ¿no? Y finalmente, toda esta situación también viniendo de un contexto distinto, ¿no? Se han enfrentado a largas y extensas jornadas laborales, como decía hace un momento también, con incumplimiento de pagos, pagos inferiores al mínimo y condiciones inadecuadas de trabajo que lindan con situaciones de explotación laboral, lo cual ha incidido también en que muchas mujeres tengan ese temor, principalmente mujeres adultas, tengan temor a estar insertas en redes de explotación laboral. Mujeres jóvenes también, si bien tienen también este temor, a ellas se aumenta el temor a enfrentarse también a redes de explotación sexual, lo cual ha sido reconocido en distintas entrevistas, en casos o situaciones directas o a través de terceras personas, de casos de violencia sexual en distintas maneras, ¿no? Oportunidades laborales engañosas que se presentan a través de redes sociales o la propia explotación que estábamos señalando hace un momento de parte de las personas empleadoras en base a estos servicios a los cuales ingresan. Eso es lo que yo quería comentar en este momento y les agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Jimena, por tu intervención y por esta perspectiva de género sobre el tema que nos reúne de momento. A continuación, quiero presentar a Javier Vega, que está con nosotros también para hacer una intervención por 12 minutos. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y felicitar la organización de esta importante actividad. Bueno, desde la Organización Internacional del Trabajo venimos implementando distintas iniciativas y proyectos para justamente abordar la problemática de la situación de la población migrante y refugiada en el país desde un enfoque sociolaboral. Vamos a comentar, digamos, algunos elementos que nosotros desde el año 2019 hemos venido destacando, principalmente en coordinación con distintas entidades del gobierno y además
Como bien saben, la OIT es una organización de carácter tripartita, conformada también por organizaciones de empleadores, sindicatos, además del propio gobierno, y a lo largo de estos últimos 2, 3 años hemos venido analizando la situación sociolaboral, cómo se ha venido insertando la población migrante en el país y cuáles son los principales problemas y, por supuesto, también desafíos. Como ustedes bien conocen, y ya se ha descrito anteriormente, la situación sociolaboral en el país es muy compleja, tanto para la población local como para la población migrante. Muchas veces, al abordarse desde la cooperación, algunos programas o proyectos e iniciativas para favorecer la integración socioeconómica de migrantes y refugiados, se pierde un poco el foco en poder aterrizar en las condiciones específicas del mercado laboral de los países de acogida, ¿no? En este caso, el Perú, con sus altos índices de trabajo informal, más del 70%, altas condiciones de vulnerabilidad sociolaboral, implica que la migración tenga dobles desafíos, ¿no? Tanto por las condiciones del país de acogida, como por las condiciones propias de vulnerabilidad de las personas que migran hacia el país. Uno de los principales elementos que nosotros destacamos es la situación de informalidad laboral, que limita, por supuesto, una integración socioeconómica con trabajo decente de la población migrante y refugiada. Y esto tiene mucho que ver, en principio, con el estatus migratorio. Reconocemos que han habido algunos esfuerzos importantes en los últimos años para documentar y regularizar, en este caso puntual, a la población venezolana, que es la mayoría hoy en día en el país, en cuanto a extranjeros. Sin embargo, se carece de, digamos, de un aterrizaje integral que dé una salida completa, a una solución duradera a esta problemática, ¿no? Hoy en día hay más de 200.000 migrantes en situación irregular, en situación de indocumentados, lo que ya implica una característica extra de vulnerabilidad y que limita las capacidades de insertarse en el mercado laboral en condiciones de empleo formal, ¿no? Creemos que debería enfocarse este tema de una manera más integral, planteando alternativas de solución para este grupo en particular, que está, digamos, en la sombra y en una situación especial de vulnerabilidad, muchas de ellas mujeres, que, como se ha escrito anteriormente, acceden a oportunidades de empleo precario al no contar con una documentación migratoria y muchas veces corriendo el riesgo de ciertas persecuciones por su situación de indocumentados, que podría aún más hacer vulnerable a este grupo poblacional, ¿no? Entonces nosotros desde la OIT tratamos de promover que las medidas que adopte el gobierno puedan ser más integrales respecto a la regularización migratoria y que esto pueda generar, digamos, mejores condiciones para la inserción socioeconómica de migrantes y refugiados. Ahora, como bien han destacado distintos informes, estudios que se han presentado en los últimos tiempos sobre la inserción de migrantes y refugiados, tampoco es de que el tema de regularización garantice una efectiva integración con trabajo decente de la población migrante y refugiada, ¿no? Porque se ha destacado que más del 80% de los trabajadores y trabajadoras venezolanos, en particular, se desenvuelven cotidianamente en la economía informal, ¿no? Más allá de su estatus migratorio. Sin embargo, en el marco del cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos, normativa internacional del trabajo y acuerdos de carácter migratorio que ha suscrito el país, es necesario, pues, poder impulsar el cumplimiento efectivo de estos compromisos para favorecer una regularización integral y reducir la vulnerabilidad asociada a esta situación en los migrantes y refugiados.
Otro de los elementos que también nosotros destacamos es, digamos, el insuficiente aprovechamiento del capital humano que traen consigo trabajadoras, trabajadores migrantes. Esto muy asociado a la problemática muy puntual de la inadecuación profesional que también padece la población local nacional peruana. Más del 50% de trabajadores en el país tienen ocupaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la formación técnica o profesional previa. Esto sucede aún más agudizado en el caso de los migrantes y refugiados que se insertan en ocupaciones no solamente informales, sino de alto riesgo, que no tiene en absoluto relación con su formación técnica y profesional, dado que gran parte de este grupo de migrantes son altamente calificados. Entonces ahí evidentemente hay una pérdida de capital humano que el país está desaprovechando. Es una cuestión a resaltar porque, digamos, la inversión en toda esta formación del capital humano a nivel técnico y profesional, que no ha sido invertida por el país receptor en este caso, sino por los propios migrantes en su país de origen, constituye, digamos, un ahorro efectivo y una, digamos, una oportunidad a nivel de capital humano para mejorar, digamos, algunos sectores puntuales en la economía del país mediante este aprovechamiento del capital humano, ¿no? Entonces también destacamos que hay una pérdida del capital humano que no se está aprovechando, ¿no? Todo el tema vinculado al poco reconocimiento de grados y títulos de profesionales migrantes, el no reconocimiento de competencias laborales también de migrantes y refugiados, y el limitado acceso que tienen a la formación y a capacitación laboral. Todos estos constituyen distintos elementos que van aumentando estas brechas, estas limitaciones que tienen migrantes para poder acceder en condiciones de trabajo decente al mercado laboral. Otro de los elementos también muy importante, ya desde un ámbito más normativo, es la situación de desprotección en la que se encuentra, ¿no? En cuanto al ejercicio de sus derechos laborales. Desde la OIT, desde el año 2015, a nivel global, se lanzó la iniciativa de contratación equitativa que busca promover en los países la implementación de la normativa internacional del trabajo. En este caso, el Perú es parte de la mayoría de convenios internacionales de la OIT, y especialmente en el caso de migrantes, el convenio número 97 y 143, que tienen que ver digamos, con el principio de igualdad y no discriminación entre población nacional y extranjera en el ámbito sociolaboral, constituye todavía un elemento central que, digamos, se requiere avanzar en el país, ¿no? Para poder reducir estas brechas de vulneración de derechos laborales de migrantes y refugiados que bien se han expuesto anteriormente. Por otro lado, también hay algo muy vinculado referido a los sistemas de seguridad y protección social. Al no acceder a empleos formales, los trabajadores migrantes están en absoluta desprotección, no tienen acceso estable, continuo al sistema pensionario, al sistema de salud y a otros esquemas de protección social que prestan otras entidades públicas a población vulnerable local, ¿no? Mediante programas sociales muy específicos. Es decir, esta población se mantiene al margen prácticamente de los esquemas de protección social y, por supuesto, que esto redobla su situación de vulnerabilidad, ¿no? Además de ello, se suma la discriminación laboral en los espacios de trabajo, ¿no? Y aquí el enfoque de género muy importante a partir del convenio 190 de la OIT, que justamente tiene que ver con la prevención de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, que el Perú está en proceso de ratificación, y eso saludamos, pero igual es importante aterrizar estas acciones para prevenir y combatir esta discriminación laboral y el acoso laboral, especialmente en los lugares de trabajo donde mayormente las mujeres padecen de estas vulneraciones concretas, ¿no? Entonces, ahí se requieren medidas tanto a nivel de gobierno central como regional, provincial y local. Ahora, asociado a todos estos elementos que ya hemos descrito, hay, digamos, una cuestión transversal más a nivel de políticas públicas de gobernanza,
que también nosotros acompañamos y saludamos los esfuerzos del Estado, en este sentido, de poder justamente fortalecer los marcos de políticas públicas, en este caso para poder reducir los costos, los efectos negativos que muchas veces trae la migración, si es que no se aborda desde un enfoque integral de políticas públicas, y poder aprovechar y maximizar los beneficios que este fenómeno trae consigo. Puntualmente, es importante referirnos a que muchos países han planificado sus políticas de migración laboral a partir de una coordinación extensa entre distintas entidades públicas. Aquí en el Perú, puntualmente, ya se aprobó desde el año 2017 una política nacional migratoria, ¿no? que tiene que ver con 4 grupos objetivos. Uno, los peruanos y peruanas con voluntad de emigrar, otro que son los peruanos en el exterior, otros son los peruanos retornados y el otro gran grupo son los extranjeros en el Perú. Esta política nacional migratoria 2017-2025 no cuenta con un plan de implementación todavía, lo que quiere decir que los distintos ministerios no han incorporado actividades y presupuestos específicos en el marco de esta política, y ahí hay algunos vacíos que desde el ámbito sociolaboral y desde las competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es necesario justamente cubrir y reforzar, ¿no? Por ello que actualmente venimos acompañando el esfuerzo puntual del Ministerio de Trabajo en diseñar una política de migración laboral, ¿no? Para poder abordar todos estos temas, y seguramente ya en la segunda parte de esta actividad vamos a poder intercambiar a mayor detalle, ¿no? Efectivamente, para ir concluyendo, comentar que los desafíos son enormes, ¿no? Las brechas, ya distintos estudios las han abordado y han demostrado que las condiciones sociolaborales de vulnerabilidad de migrantes y refugiados son aún mayores en comparación con la población local, y que la experiencia internacional que ha recogido la OIT a través de sus distintos programas y proyectos en el mundo, evidencia de que si es que queremos como país realmente reducir los impactos negativos de este tipo de fenómenos y poder más bien aprovechar las potencialidades, se requieren políticas públicas de gobernanza sobre el tema que aborden las causas estructurales de la migración laboral y preparen al país también para futuras eventualidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta exposición tan detallada y pertinente sobre la implicancia de los derechos laborales para la integración de personas refugiadas y migrantes. A continuación, daremos espacio a Daniela Montesinos, también por un tiempo de 12 minutos. Perfecto, gracias, Gabriela. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes con todos y todas los participantes. Me gustaría agradecer al IDEPUC y a todos los organizadores de este evento que pone énfasis en la evolución de la situación de los migrantes y refugiados. Me gustaría empezar haciendo una recapitulación del perfil de migración en la región en los últimos años para luego abordar cómo vamos en términos de acceso a trabajo digno y vivienda y el impacto diferenciado en niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes que son realmente el foco del trabajo de Plan International. Ahora, el perfil de los migrantes de la región de América Latina y el Caribe ha cambiado notablemente en los últimos 6 años. Como saben, ha habido un éxodo masivo y repentino de población venezolana en la región y hay un aumento de movilizaciones masivas también en Centroamérica. Esto aunado a las restricciones de movilidad en los países a partir de la emergencia sanitaria de COVID-19, ha impactado de manera importante el perfil migratorio de la región, que por muchos años se caracterizó por ser una región emisora de personas migrantes y refugiadas, a tornarse ahora también en una región receptora de personas que están decidiendo vivir o transitar también por algunos de los países de la región. En ese contexto, es notorio el impacto del desplazamiento venezolano en toda la región. Se ha notado un aumento exponencial de flujos migratorios, y ahora, como se ha mencionado también, hay cerca de 6.1 millones de venezolanos refugiados y migrantes que han salido de su país hacia diversos territorios del mundo. Ahora mismo en Perú se calcula que hay aproximadamente 1.3 millones de personas de nacionalidad venezolana. Esto contando personas que pueden estar en condición regular como irregular.
El proceso de migración, evidentemente, como ya todos han mencionado, no es sencillo y tiene un impacto muy fuerte a nivel emocional, económico, logístico incluso. Y la población migrante y refugiada enfrenta barreras y dificultades en el acceso a servicios básicos. Salud, educación, protección, etcétera, son algunos de los servicios en los que hemos encontrado donde hay más limitaciones para acceder. Además, se enfrentan con varias limitaciones en temas de alimentación, alojamiento, encontrar fuentes de ingreso, acceder a mecanismos regulatorios que permitan una integración real a la sociedad que los acoge. Algo importante a resaltar es que las crisis migratorias, y particularmente la crisis de migración de Venezuela, no es igual para todos los migrantes. La condición de migrante se entrecruza con otras características específicas de cada persona. Usualmente termina afectando principalmente a la población más vulnerable, entre quienes destacamos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente mujeres. Es importante que el impacto de la migración en estos niños, niñas, adolescentes se vea desde un contexto más amplio de pobreza, conflicto y dentro de las perspectivas de vulnerabilidad y resiliencia, relaciones de género y también derechos de la niñez. En ese sentido, y para el punto que atañe a esta mesa de trabajo actualmente, ¿cuáles son los retos principales en las temáticas de acceso a vivienda y trabajo? Y realmente, ¿cuál es el impacto específico de estos retos en esta población? Niñas, niños, adolescentes, migrantes, refugiados, que muchas veces no son tomados en cuenta o no se ve realmente cuál es el impacto que puede tener en sus vidas diarias. Con respecto al primer punto sobre trabajo decente, según el estudio regional de 2021 en Niñas en Crisis de Plan International, la pobreza se ha incrementado de 8 a 59% en personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Tenemos cerca de 40% de esta población que se salta regularmente las comidas o pasa días enteros sin comer. En ese contexto, según la CEPAL, a partir de la pandemia por COVID-19, se vio que en casos de empleo formal, el impacto se dio con la reducción de horas laborales, las remuneraciones, despidos, en tanto que para aquellas personas que estaban dedicados en un contexto más informal, la afectación se dio muchas veces en la reducción o incluso la nulidad de ingresos. Para el caso de Perú, el último estudio de georreferenciación 2022 también de la organización encontró que si bien muchos migrantes y refugiados venezolanos llegan a otros países con sólidas calificaciones y experiencia profesional, como mencionó Javier hace un momento, los venezolanos ganan hasta un 37% menos por hora que sus pares peruanos desempeñando funciones similares. En el mismo sentido, los migrantes y refugiados venezolanos han experimentado tasas de desempleo más altas que las poblaciones en los países receptores y muchos han perdido sus trabajos durante la pandemia. Si bien asegurar el empleo es importante para una salud financiera de las familias, el tipo y calidad de empleo también son cruciales. Como han mencionado los colegas, si bien en la región hay un empleo informal y es bastante común, los migrantes refugiados venezolanos trabajan normalmente en mercado informal a tasas aún más altas que sus contrapartes y son expuestos a mayores riesgos de condiciones laborales de explotación y pobreza. Porciones significativas de migrantes y refugiados venezolanos ganan menos del salario mínimo legal en varios de los países de Latinoamérica. En el 2020, la Fundación Acción contra el Hambre sacó un estudio en el que se estimaba que 80% de estas personas viviendo en Perú trabajaban en empleos inestables, inseguros y sin acceso a ningún tipo de derecho. Normalmente se desempeñan en actividades comerciales, de trabajo doméstico, de ventas ambulantes, servicio al cliente, restaurantes, construcción y labores de cuidado por fuera de la legislación laboral vigente. En ese sentido, el PNUD y la OIT destacan cómo la vinculación al mercado laboral informal realmente impide la materialización de los derechos laborales de trabajadores migratorios, encontrándose desprotegidos ante accidentes de trabajo, enfermedad, invalidez e incluso en algunos casos la muerte. Por otro lado, la informalidad supone una mayor exposición a riesgos de explotación y abuso laboral. En contexto de trabajo informal, por lo general, la población enfrenta largas jornadas laborales, pagos al día o semanales. Esto genera altos costos de inseguridad laboral y afectaciones en el proyecto de vida que finalmente también terminan generando estrés en las familias de migrantes y refugiados venezolanos.
Ahora bien, yo les mencioné que dentro igual de Plan Internacional trabajamos muchísimo con niñas, niños, adolescentes y el impacto diferenciado que tienen este tipo de situaciones y emergencias en esta población. Entonces, con respecto a ello, Equilibrium Sende en el 2020 encontró que a causa de la emergencia sanitaria, los migrantes y refugiados venezolanos habían reducido 50% de los ingresos, pero además que el 44% de estas personas que habían reducido ingresos eran mujeres. En general, las mujeres son las que tienen una mayor participación en el sector informal. Cuando se quedan desempleadas, tardan el doble de tiempo en encontrar un trabajo de nuevo. Y según el estudio del PNUD en el 2021, muchas veces ganan menos del salario mínimo permitido y además menos que los hombres. Se ven enfrentadas a situaciones de riesgo añadidas a las que habíamos mencionado antes, como son el acoso laboral, el acoso sexual, abusos, violaciones, y están constantemente enfrentando escenarios de doble o triple discriminación al ser mujeres, pobres, inmigrantes o refugiadas. En este sentido, 8 de cada 10 venezolanos en condición de inactividad ahora mismo son mujeres. Y el motivo principal suele ser que hay responsabilidades del hogar que se le asignan a la mujer. Cuidado de la familia. Entonces pasamos a abordar el impacto que esto tiene en niños, niñas, adolescentes. Les mencioné hace un momento que Plan International sacó el estudio de Niñas en Crisis, que era un estudio enfocado netamente en escuchar la voz de niñas y adolescentes mujeres en toda la región Latinoamérica para ver cómo ellas también podían percibir el impacto de la migración en sus vidas. En este estudio se reportó que las mujeres venezolanas se han visto en necesidad de crear redes de cuidados para atención de sus hijos menores como una alternativa para superar los obstáculos de la integración laboral. En ese sentido, se planteaban 3 opciones. La primera era dejar a los menores en la casa, a cuidado de familiares cercanos, solos, o incluso se les dejaba con las personas que vivían en el mismo espacio de habitación, que usualmente eran extraños. La segunda alternativa era que optaban por llevarlos al trabajo, el tipo de trabajo informal que se ha mencionado antes, que tiene riesgos de explotación, de abuso, etc. O como tercera opción, y una de las más graves que encontramos, fue que los niños, niñas, adolescentes también se enfrentaban a situaciones de trabajo infantil. De aquellas niñas y adolescentes migrantes y refugiadas entrevistadas en Perú, el 10% señaló que estaban trabajando. Esta cifra es particularmente alarmante porque las adolescentes participaron en las entrevistas y describieron que algunos de sus trabajos se realizaban en condiciones insalubres y precarias, afectando su integridad física, mental, moral. Las niñas de 10 a 14 solían trabajar como niñeras en ventas informales, en contexto de calle, e incluso algunas eran utilizadas en mendicidad, que es una de las peores formas de trabajo infantil. Las adolescentes de 15 a 19 solían trabajar en repartos a domicilio, atención al cliente, producción y venta de comida, pero expuestas a acoso sexual y violencia basada en género. Adicionalmente a ello, recordar que las situaciones de mayor vulnerabilidad económica tienen impactos también en los riesgos de protección y educación de niñas, niños y adolescentes. Es decir, el hecho de que se afecten los medios de vida de las personas no solamente va a dañar temas de economía y salud financiera a las familias, sino que tiene impactos en protección, educación, salud, etc. Las niñas y adolescentes identificaban la calle como un lugar inseguro en donde se presenciaban o incluso se era víctima de hechos de violencia. Y de otro lado, en un estudio de la OIM y el Instituto de Políticas Migratorias, se encontró que más del doble de los jóvenes venezolanos con respecto a los peruanos se encontraba trabajando, en vez de estar en programas de estudios. Ahora, con respecto al tema de vivienda, usualmente las grandes ciudades son un factor de atracción para las poblaciones en movilidad humana. Es el caso de Bogotá, Lima, Quito, Santiago de Chile. Las grandes ciudades son las que usualmente albergan la mayor cantidad de migrantes en estos países. Ahora mismo Lima es la principal ciudad receptora de población refugiada migrante proveniente de Venezuela, y hay impactos en áreas como vivienda, espacio público, servicios de agua y saneamiento básico, como ustedes habrán visto en su día a día.
Según el último estudio de georreferenciación de Plan International, más del 95% de las familias venezolanas encuestadas se encontraba alquilando vivienda. En este marco, se encontró que debido a la pérdida de medios de vida ocasionados por la paralización económica del COVID-19, se han presentado desalojos de personas refugiadas y migrantes en los lugares de habitación. Se ha generado que muchos de ellos pasen a vivir en una situación de calle. De igual manera, la CEPAL reportó que hay un aumento de hacinamiento y que ante la reducción o inexistencia de ingresos, las personas opten por compartir los espacios de vivienda, usualmente con personas que pueden o no conocer, con el fin de ahorrar pagos de alquileres de manera individual y reducir costos a través de pagos colectivos. En ese sentido, Equilibrium Sende encontró que cerca del 50% de los hogares indicaron que compartían una habitación donde dormían con 4 o más personas. El hacinamiento es un fenómeno persistente en esta población, independientemente del número de habitaciones que haya por vivienda. Ahora bien, a pesar de existir legislación y una norma con el arrendamiento de viviendas, y aunque el Código Civil establece los principales derechos y obligaciones en un proceso de arrendamiento, varios migrantes y refugiados entrevistados en las últimas épocas han notado en las visitas de campo y han reportado que han sido víctimas de abusos como rentas superiores a las que se les cobra a los ciudadanos peruanos, las no devoluciones de garantías y aumentos constantes e injustificados de la renta. ¿Cómo afecta esto a la población con la que nosotros en Plan Internacional trabajamos día a día? Es un tema que no se relaciona, como les mencioné anteriormente, únicamente al factor económico, si bien puede ser el más imperante. Hay riesgos de protección asociados al no acceso a una vivienda digna. El estudio de Niñas en Crisis encontró que, si bien la mayoría de niñas y adolescentes reportaban que su hogar era un lugar seguro, también mostraron que muchas de ellas, niñas y adolescentes, encontraban que eran espacios hacinados, donde se enfrentaban a riesgos o hechos de violencia sexual y violencia basada en género de manera recurrente. El tener que compartir vivienda e instalaciones como baños hace que estos espacios se conviertan en lugares de riesgo de BBG para mujeres, niñas y adolescentes. El hecho de compartir la vivienda con otras familias también genera un estrés y un riesgo de enfrentar violencia física y psicológica. Podemos ver a partir de lo expuesto y a partir de toda la información también tan precisa que nos han presentado los colegas anteriores, se continúa teniendo limitaciones en temas de acceso a trabajo y vivienda, a pesar que esta población normalmente, bueno, la mayoría ha llegado en los años anteriores. Seguimos viendo entradas, seguimos viendo constantemente que si bien nosotros implementamos los proyectos en Tumbes, Piura, Lima, Cusco, Tacna, etcétera, la población migrante y refugiada tiene una gran capacidad de resiliencia y adaptación impresionante. Existen impactos que a veces no podemos gestionar completamente porque hay muchísimas brechas en el ejercicio de los derechos de todo tipo y particularmente en temas de medios de vida que comprenden el trabajo digno, como mencionó Javier, por temas de empleos dependientes o autoempleos, y también en temas de vivienda que terminan afectando de manera particular a niñas, adolescentes. Eso sería todo de mi parte. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Gracias por estos aportes y por este énfasis en la situación de niños, niñas y adolescentes. Pasamos ahora con Marta Castro. Marta, recordamos que son 12 minutos, por favor. Sí, gracias Gabriela. Bueno, muchas gracias Gabriela por la invitación y a todo el equipo de IDEPUC por la organización de este espacio. Siempre muy interesante compartir algunos resultados de las investigaciones que venimos haciendo. Yo quería centrarme un poco en el derecho al trabajo y el rol que cumple el sector privado a partir de un proyecto que venimos trabajando con Refugees International y sobre cómo movilizar a las empresas en el Perú para que éstas sean más inclusivas con la migración, especialmente venezolana, ¿no? Entonces, un poco a modo de contexto,
Hemos visto que cada vez son más empresas las que se suman a los objetivos de desarrollo sostenible y que se están creando pues, instrumentos para acompañar al sector empresarial a incorporar estas metas en sus procesos internos de gestión, de operación y herramientas de evaluación, ¿no? Entre estas herramientas o instrumentos destacan el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una iniciativa internacional de carácter voluntario que busca canalizar acciones en apoyo a los ODS y alinear las operaciones de las empresas con 10 principios universales en 4 grandes ejes de acción, que son derechos humanos, la promoción de mejores estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y como otro instrumento relevante es la iniciativa de reporte global, que es una elaboración pues una estrategia que ayuda a la elaboración de memorias de sostenibilidad para que las organizaciones puedan medir y dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social de manera voluntaria, ¿no? Entonces hemos visto que dentro de estas herramientas, de estos instrumentos, dentro de la Agenda 2030, la migración está cada vez posicionada como cada vez más como un agente activo y potente para impulsar el desarrollo sostenible. Y así vemos, por ejemplo, que destaca pues, el principio 6 de este Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es evitar las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación, el ODS 4 que hace relevancia a la necesidad de aumentar la movilidad estudiantil internacional, el ODS 8 que hace referencia a proteger los derechos laborales de todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores migrantes, y el ODS 10 que es específico ya en el componente de migración, que hace un llamado a facilitar la migración y la movilidad mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y poco gestionadas. Entonces, un poco para dar en contexto, eso lo sabemos, pero bueno, un poco para recalcar que en el Perú pues hay más de 1 millón de personas migrantes y refugiadas venezolanas, que cuentan pues generalmente con un alto nivel educativo, ¿no? Un 47,5% de los migrantes venezolanos mayores de 18 años que residen en el país cuenta con estudios superiores universitarios o técnicos completos, mientras que este porcentaje para la población peruana se reduce a un 21,7% en personas residentes en zonas urbanas, ¿no? Y el principal impacto que ha tenido la migración venezolana vemos que está en la productividad de la economía, y esta está relacionada pues al potencial que tiene el capital humano, ¿no? Entre las carreras más estudiadas y según pues nuestra última encuesta de agosto del año pasado y según otras encuestas que han hecho otras instituciones, vemos que las carreras más estudiadas por las personas migrantes venezolanas están relacionadas al sector de docencia educación, seguido de administración, seguido de carreras en sector salud como enfermería y también carreras en ingeniería, finanzas y contabilidad y una diversidad de perfiles con los que cuenta la población venezolana que reside en el país, ¿no? Sin embargo, vemos que solo un 10% ejerce su profesión actualmente en el país, lo que esto reduce pues, las posibilidades de aprovechar el potencial que tiene la población migrante y refugiada venezolana. También en esta estrategia que hicimos vimos un poco cuáles eran las necesidades de las empresas en el Perú que están demandando para ver también pues, si podíamos hacer ese match con la oferta que tiene la población migrante y refugiada venezolana. Entonces, en cuanto a sectores con mayor demanda de trabajadores, vemos que está el sector de salud humana, seguido de asistencia social, alojamiento y restaurantes e industria manufacturera. Las ocupaciones más demandadas son principalmente contadores, economistas, jefes de áreas administrativas, oficinistas, personal de apoyo administrativo e ingenieros. Y los sectores con mayor proyección económica son principalmente minería, hidrocarburos, seguido de manufactura, agricultura y otros servicios, ¿no? Además, vemos que 67% de las empresas de nuestra encuesta muestran intención de contratar a trabajadores permanentes con un nivel educativo básico y también pues que se demandan más de 1.000 técnicos de nivel educativo medio contratar también pues de forma permanente por parte de las empresas en el Perú. Entonces, bueno, aquí vimos también ese match, ¿no? Entre oferta y demanda de empresas y población migrante y refugiada venezolana. Además, sabemos que hay varios estudios que evidencian el impacto que ha tenido la migración venezolana en la economía peruana. Principalmente destaca el último estudio realizado por la Cámara Venezolana Peruana y la CAS en el 2021, que estimó pues, una contribución fiscal real del 0,02% al PIB en el Perú.
Entonces, bueno, comentarles que con Refugees International hicimos entonces estas mesas de trabajo, estas entrevistas con varias empresas en el Perú. Hicimos unas 2 mesas de trabajo con más de 20 empresas. Identificamos también algunas iniciativas que ya estaban trabajando de la mano del sector privado en el Perú y también en otros países que reciben migración venezolana como Chile, Colombia, Ecuador, México. Y de ahí pues empezamos a identificar un poco pues cuáles eran los beneficios, cuáles eran los desafíos para las empresas y un poco cuál es la capacidad de acción también que tienen las empresas para incorporar a la migración y en general a las personas migrantes a su personal. Entonces, en cuanto a beneficios de la migración para el sector privado, y esto ya más hablando de otras estrategias que se han realizado a nivel internacional, vemos que la incorporación de migrantes y refugiados disminuye en general las tasas de rotación de personas, la rotación de personal, pues por el mayor nivel de compromiso y sentido que tiene la población migrante y refugiada, y esto al final pues también aumenta la productividad y reduce los gastos para los empleadores. Como segundo beneficio es el surgimiento pues, de nichos de mercado y nuevos negocios que produzcan bienes y servicios orientados a las personas migrantes y refugiadas. En el caso de Chile, por ejemplo, destaca el caso de las entidades financieras, entidades bancarias que ofrecen servicios específicos para personas migrantes y refugiadas y por ende también pues, se están beneficiando al aumentar su cartera de clientes. Como tercer beneficio está el contribuir a satisfacer necesidades de mano de obra y cubrir vacantes de difícil colocación, porque hay veces hay puestos que resultan muy poco atractivos para la población local. Y por ende las empresas también se benefician pues, de la flexibilidad que tiene la población migrante y refugiada de cubrir estos puestos, ¿no? Y por último, como último beneficio, que eso veremos que en el caso de Perú no se ha dado todavía, pero es la mejora de la reputación empresarial, ¿no? Según un estudio que realizó TENT y la Universidad de Columbia, vemos que un 44% de consumidores en varios países mostró una mayor tendencia a comprar productos y servicios de empresas que contraten o apoyen a personas refugiadas. Y un 77% de jóvenes, que en el caso de Perú es el grupo económico más activo, se desencantó por marcas que, se encantó, ¿no? Por marcas que apuestan por los refugiados. Entonces, para el caso específico peruano, identificamos algunos desafíos que tienen las empresas para incluir a la población migrante y refugiada. Como primer desafío es el tema de los documentos migratorios. Vemos que el carnet de extranjería sí es un documento ampliamente reconocido por empleadores, pero existen otros como el carnet de solicitante de refugio, la autorización temporal de trabajo, el PTP en su caso, el CPP actualmente que ahora se está implementando, que presentan algunos retos en cuanto al reconocimiento y presentan también algunos trámites más complejos a la hora de formalizar una oferta laboral. Como segundo desafío es el marco normativo con el que cuenta Perú para el proceso de contratación de extranjeros, que eso ya se ha mencionado por parte de algunos ponentes, y es el límite, ¿no? De que tener 20% de extranjeros en tu planilla, lo que esto limita también la contratación de población migrante y refugiada, y además contraviene pues la política nacional migratoria con la que cuenta el Perú, que es ofrecer pues igualdad de condiciones. Como tercer desafío, vemos que muchos de los empleadores compartieron que tienen dificultad para reconocer la experiencia educativa y laboral por parte de la población migrante y refugiada venezolana, principalmente porque pues esta también tiene retos a la hora de reconocer sus títulos en el país, ¿no? Los altos costos del procedimiento, al final la poca necesidad que le ven al proceso de reconocimiento y también pues falta de información, ¿no? Lo que esto también pues es un desafío para los propios empleadores de certificar sus habilidades. Como cuarto desafío, en el caso de Perú, vimos que hay una opinión pública muy deteriorada hacia la población migrante y refugiada venezolana, y esto hace que muchas empresas se estén también pues no tengan un discurso público tan abierto hacia la contratación específica de migrantes y refugiados o hacia generar compromisos para la inclusión de esta población. Como quinto desafío, vemos que muchas empresas identifican que hay una sobrecalificación de profesionales de nacionalidad venezolana y que muchos de estos están subempleados, ¿no? Empleos que no corresponden con sus habilidades y con sus capacidades. Y como último desafío, vemos que muchas de las empresas también ven situaciones de alta vulnerabilidad de esta población y que muchas veces postulan a los empleos, pero luego pues no llegan a acudir, por ejemplo, a las entrevistas o tienen problemas para sí, coger el transporte y acudir al sitio de trabajo. O pues tienen otras prioridades como es el tema de alquiler, alimentación, que al final pues buscan otras vías de empleo, ¿no?
Entonces, una vez identificados estos desafíos, lo que pasamos a ver era el tema de qué acciones se pueden fomentar desde las empresas para promover el acceso al mercado laboral. Entonces, como primera acción es el encontrar pues, formas innovadoras de contratación, porque muchas de estas empresas saben los procesos complejos que se enfrentan para contratar a esta población, entonces pues buscan vías alternativas de contratación, ¿no? Como son recibos por honorarios, también fomentar como los microemprendimientos, y una iniciativa que destaca aquí es el caso de Loop, que es una empresa o una microempresa que ayuda a la contratación de empleadas domésticas, trabajadoras domésticas. Y tienen pues unas formas de contratación bastante innovadoras que ayudan a que haya, a garantizar mayores derechos para esta población. Como segunda acción es incorporar a la población migrante y refugiada en las políticas de responsabilidad social empresarial. Vemos que esto ya se está haciendo en otros países y que en el caso de Perú también algunas empresas están empezando a avanzar en este sentido. Como tercera acción es el realizar capacitaciones y el fortalecimiento de habilidades para los trabajadores o sea, para la población migrante y de acogida, y apoyar así toda la cadena de empleabilidad, ¿no? Y mejorar pues, las posibilidades que tienen para su empleabilidad. Como cuarta acción es el articular entre grupos de empresas y con asociaciones de personas venezolanas, especialmente para la búsqueda pues, de perfiles y también el hecho de apoyar también a esa población vulnerable que está en busca de un empleo, y también que les apoyen estas asociaciones de personas venezolanas a validar pues, las certificaciones, el tema de los antecedentes, el tema de su experiencia laboral, y poder así como incorporarlos de una manera como más eficiente. Como otra acción destacada es el hecho de incidencia y de cómo las empresas pueden también cumplir un rol en política, en hacer cambios en la política pública, en hacer cambios en los marcos normativos, sabiendo que estos cambios pues, les pueden beneficiar también para que los procesos de contratación sean más ágiles. Y como último eje de acción es el reconocer pues, las habilidades que tienen los migrantes por otras vías, ¿no? Teniendo en cuenta la dificultad del proceso de reconocimiento de títulos más formal, pues el hacer quizás algunos test de habilidades, test de competencias, test psicológicos, que esto es algo que también ya vienen implementando algunas empresas para otros grupos poblacionales. Entonces, ya para ir acabando, tenemos algunas recomendaciones, ¿no? En cuanto a incidencia y qué podemos seguir trabajando para fomentar el rol que tiene el sector privado en garantizar el derecho al trabajo. Por un lado, en cuanto a la incidencia con las empresas, pues tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte a la hora de sensibilizar y concientizar a las y los líderes empresariales en el Perú para que pues asuman un discurso público más favorable y más abierto hacia la incorporación de población migrante y refugiada. También es empezar a hablar del tema de movilidad humana en los grupos y las redes empresariales que existen en el Perú, como por ejemplo es hoy la iniciativa Perú Sostenible, para que pues generar también, ¿no?, esta sensibilización y comunicar también sobre los beneficios que trae la incorporación de personas migrantes y refugiadas. Como tercera recomendación es el ampliar el abanico de actividades más allá de los procesos de contratación, sabiendo pues ahora el impacto que ha tenido la pandemia, se pueden ver otras formas de inclusión de esta población, como es el apoyo a emprendimientos, el apoyo, por ejemplo, con estos test de capacidades, de habilidades. También tenemos el hecho de identificar a grupos de empresas con mayor potencial de incorporación de población extranjera. Esto puede beneficiar pues, a crear pequeños grupos de empresas que puedan captar también a otras empresas. Y por último es el materializar los beneficios que trae a las empresas el contratar a población migrante y refugiada venezolana, ¿no? Y de nuevo pues un poco incorporar esta estrategia de comunicación más asertiva. En cuanto a la incidencia con autoridades de gobierno, pues hemos visto casos en otros países como es Chile, en el que se reconoce el reconocimiento, o sea, se reconoce el apoyo que brindan las empresas o la inclusión de las empresas de migración, de la población migrante y refugiada, ¿no? El reconocimiento institucional de empresas inclusivas. También hay que hacer un trabajo grande en involucrar a los gobiernos regionales, locales, distritales en el proceso de incorporación de esta población. Otra acción que se podría hacer es el fortalecer los servicios públicos de empleo y los servicios de formación para que incorporen a la población migrante y refugiada.
y también el alcance o ampliar el alcance de las orientaciones que se brindan sobre los procesos de contratación de migrantes y refugiados, que esto en el caso de Perú sabemos que el Ministerio de Trabajo está trabajando en actividades de orientación, pero pues se debe ampliar, ¿no?, el alcance de estas actividades. Y por último, pues también centrar las soluciones en mitigar cualquier tipo de desafíos que puedan aparecer en los procesos de contratación. Esto es pues apoyo en la redacción de los contratos, apoyo en presentar los contratos ante el Ministerio de Trabajo, el tema de la documentación migratoria, etc. Y por último, involucrar mucho a la sociedad civil, principalmente pues a organizaciones de base comunitaria, ya que estas pues pueden cumplir un rol importante como intermediarias con las empresas, ¿no?, para ayudarlas a, pues mitigar todos estos desafíos, a generar mayor confianza, que puedan apoyarlas en el proceso de búsqueda de perfiles. También la sociedad civil, por ejemplo, pues puede apoyar a la población migrante y refugiada a fortalecer los procesos de búsqueda de empleo, por ejemplo, a que sean más visibles en las plataformas tradicionales de empleo, en LinkedIn, en Computrabajo, para que pues pueda haber una mayor captación de esta población. Y por último, también pues hacer alianza con portales de empleo, con universidades, para empezar a distribuir convocatorias y que estas lleguen también a la población migrante y refugiada, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí y ya pues, podemos hablar más de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Creo que con todas las participaciones de cada uno de ustedes hemos tenido una aproximación bastante íntegra al tema de la mesa. Y aún así, con el objetivo de profundizar un poco la reflexión que vamos teniendo, quiero plantearles una pregunta motivadora que busca, en términos propositivos, determinar cuáles serían los campos de acción, de actuación que tenemos frente a este panorama que estamos comentando, ¿no? En ese sentido, quería plantearles las siguientes preguntas, porque es una pregunta un poco compleja, que son: ¿cuáles son las vías para enfrentar las complejidades que encuentran las personas en situación de movilidad para ejercer sus derechos al trabajo y a la vivienda? Y en todo caso, si el Estado sería el único actor llamado a intervenir para abordar dichas complejidades, ¿no? Cada uno de ustedes va a tener 5 minutos para poder dar un aporte y una respuesta en relación a estas preguntas. Vamos a iniciar con Jimena. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, también quiero comenzar felicitando las interesantísimas exposiciones que se acaban de presentar. Creo que nos hacen reflexionar, ¿no?, sobre toda la situación de la migración. Y yo quisiera apuntar en el rol fundamental de las redes, ¿no?, el rol que cumplen las redes sociales, las redes de personas, instituciones o demás, ¿no? O sea, las redes que las propias personas han estado generando para que a través de ellas puedan interconectarse, puedan tener información sobre derechos, esas redes les ayudan también a identificar empleo, a encontrar lugares de vivienda, ¿no? Entonces creo que esa es una estrategia que ha sido fundamental para, para el acceso a estos distintos, estas necesidades, cubrir estas necesidades como la vivienda, como el trabajo, ¿no? Y creo que este no es un trabajo solo que desarrolla el Estado, ¿no? En todo caso es un trabajo que debe ser compartido. Cada vez hay más organizaciones que se están sumando al mismo, ¿no? Hay más organizaciones, instituciones nacionales, internacionales que se unen, así como también la propia creación y ya formalización, digamos, de algunas de estas redes de personas migrantes que ya vamos teniendo, se van identificando en distintos lugares del país, ¿no? Y que además se usan las redes sociales, que han sido también además fomentadas de manera particular a través del COVID, ¿no? Que sea, y del propio uso generalizado que se está haciendo del Internet. Y para nosotros fue muy interesante cuando realizamos la primera investigación en el 2020 sobre qué organizaciones, qué instituciones brindaban estos apoyos a las personas migrantes. Muy pocas eran las personas que identificaban, ¿no?, quienes apoyaban. Entonces, por eso las redes cumplían como tal un rol fundamental. Y no es que cumplan un rol menor ahora,
sino que también ahora, un tema que no habíamos comentado es que hace un par de meses volvimos a contactar a algunas de estas mujeres para ver un poco cómo habían sido sus cambios, sus trayectorias, ¿no? Después de 2 años en pandemia. Y nos sorprendió identificar que también hay un mayor reconocimiento del uso de distintas redes de apoyo ya en parte de organizaciones, instituciones. Entonces hay un trabajo que se ha acentuado por ahí, un mayor conocimiento que viene de la mano sobre sus derechos, mayor información también, y también un involucramiento propio, incluso también reconocimiento desde los gobiernos locales, quienes están comenzando a realizar acciones ya como parte de sus políticas públicas, porque sabemos que esta es una realidad en nuestro país, ¿no? Se tiene que trabajar también para incluir socialmente en todos los ámbitos a la población migrante, ¿no? Entonces creo que hay en ese sentido varios actores, ¿no? Tanto con personas naturales como personas jurídicas, ¿no? Que suman a este gran esfuerzo y que sirven para que las personas migrantes y refugiadas puedan acceder a vivienda, a trabajo y a todos los demás servicios. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Continuamos con Javier. Listo. Bueno, sí. La OIT, en el marco de la iniciativa de contratación equitativa, fomenta el diálogo social, que es uno de los enfoques principales de la organización, y tienen que ver con justamente la articulación de los actores del mundo de trabajo. ¿Cuáles son estos actores del mundo de trabajo que para nosotros constituyen las piezas angulares para fomentar las condiciones de trabajo decente en la población? Por un lado hablamos de gobierno, por otro lado de organizaciones de empleadores, sus gremios, y por otro lado las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, ¿no? Nosotros promovemos este diálogo social sobre específicamente distintos temas, y en este caso puntual de la integración socioeconómica de migrantes y refugiados, estamos promoviendo justamente con estos actores la inclusión en sus agendas para poder abordar de manera integral la situación de la inserción socioeconómica de migrantes y refugiados. Creemos que en ese ámbito, en el ámbito, por ejemplo, de los consejos regionales de trabajo que hay en algunas regiones del país, es donde se debe insertar esta temática, porque las políticas públicas, como bien saben, tienen que aterrizar a nivel territorial, a nivel local. Por un lado, a nivel normativo, es importante que haya una coherencia y una adecuación de la legislación nacional con relación a los compromisos internacionales para el cumplimiento de la normativa internacional del trabajo, con un foco de inclusión de población migrante y refugiada, pero por otro lado también es fundamental que estas adecuaciones normativas y marcos de políticas puedan aterrizarse en los espacios locales. Y en ese sentido, nosotros creemos que este es uno de los espacios fundamentales, el tripartismo, para poder fomentar estas soluciones conjuntas, porque en concreto, en las regiones es donde se prestan también a través de los centros regionales de empleo, a cargo de los gobiernos regionales, los servicios de promoción del empleo, ¿no? También estos se prestan a nivel de gobierno central, del Ministerio de Trabajo, pero hay toda una articulación de estos servicios a nivel territorial que, con un foco de inclusión de población migrante, que es lo que se requiere promover, podrían fortalecer la empleabilidad de este grupo y sus capacidades para acceder a mayores oportunidades de trabajo decente, ¿no? Esto además, de manera muy, muy cercana, con el sector empresarial en las regiones, ¿no? A partir justamente de lo que hemos venido avanzando en la OIT, la identificación de potenciales sectores económicos y cadenas de valor para, digamos, la mayor generación de empleo, ¿no? Recientemente publicamos un estudio sobre empleos verdes en el Perú, cuáles son los sectores con mayor potencial para poder acoger tanto a población local como extranjera,
y ahora toca en las regiones poder abordar a nivel específico cuáles son las cadenas de valor regionales que puedan enmarcarse en este proceso de economía verde, que desde la OIT llamamos transición justa hacia economías descarbonizadas para la generación de trabajo decente, y poder justamente con un foco de inclusión social de población migrante y refugiada, favorecer, por un lado, la reducción del desplazamiento laboral de mano de obra local, y por otro lado, generar nuevas oportunidades de trabajo para esta población aprovechando sus propias capacidades y talentos, ¿no? Para concluir, efectivamente, pues consideramos que los espacios a nivel territorial, regional, provincial, local, donde participen organizaciones de empleadores, por un lado, gobierno, por otro lado, a nivel de gobierno, representantes de gobierno central y regional, local, y por otro lado, organizaciones de trabajadores que tienen también toda una agenda para la promoción de los derechos laborales de la población nacional y extranjera, podremos llegar a soluciones conjuntas para poder facilitar, digamos, mayores oportunidades de trabajo decente para nuestra población objetivo en general, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tenía problemas para activar el micro. Seguimos, por favor, con Daniela. Bueno, de mi parte yo sugeriría que son como tres ejes de intervención que son necesarios para abordar estas complejidades. El primero tendría que ver con el tema de información, es decir, el maravilloso trabajo que hacen Marta desde Equilibrium, Sende, Jimena desde el IDEPUC también. Si no tenemos la data realmente para saber a qué problema nos enfrentamos y cuáles son aquellas pequeñas cosas que tenemos que tomar en cuenta a nivel real y con el enfoque apropiado, es difícil que podamos plantear implementaciones de proyectos o de actividades o de políticas que sean sostenibles y que tengan un impacto. Eso me lleva a mi segundo punto, que tiene que ver con la implementación. Aquí lo que nosotros vemos también de parte de Plan International es que es importantísimo abordar la temática de trabajo, vivienda y de muchas otras cosas de una manera integral. Es decir, que se planteen iniciativas innovadoras y sostenibles que articulen con otros actores, que articulen con academia, que articulen con organizaciones sociales de base de migrantes, que articulen con el Estado para poder transferir lo que se logre. También que se mantenga siempre el principio de norma humanitaria en este tema de articulación para no ejercer la duplicidad de servicios o de esfuerzos. Es decir, que dentro de las ONGs, de parte de lo que yo soy ONG, tratemos de buscar la complementariedad en nuestras acciones para hacer un efecto mucho más grande con mucho más impacto. Y finalmente, en el mismo sentido de lo que mencionaban los colegas, sí se ha visto, y justamente yo ahora estoy en Cusco con una visita de campo, es importantísimo la asistencia técnica que podemos brindar para poder bajar a tierra las políticas nacionales migratorias. Migraciones ya tiene una política, es decir, no hay que crearla, ya hay un proceso de incidencia que se ha logrado ahí, pero ahora nos toca ver cómo esto afecta a diferentes ministerios, cómo esto va a bajar a salud, cómo va a bajar a MIP, cómo va a bajar a MINIS, es decir, cómo se materializan los esfuerzos que estamos haciendo. Y eso me lleva a mi tercer punto, que es el tema de incidencia. Aquí yo abordaría tanto temas de comunicación, como mencionó Jimena, la percepción que la persona o la población de acogida puede tener con respecto a la población migrante es importantísima. Hay que poner en valor realmente el aporte de la población migrante en términos económicos, en términos de integración cultural y de cohesión social, etcétera. Y también hay que apoyar en ese sentido, y no lo vamos a negar, el tema de regularización y documentación. La pregunta también venía por si el Estado era el único actor llamado a intervenir. No, pero es un primer paso y uno de los pasos más importantes el tema de verificar cómo se pueden obtener las regularizaciones de los permisos o las calidades migratorias, o si de repente hay algún otro mecanismo, la revalidación de los títulos para que esta población no tenga que enfrentarse a empleos informales en precariedad, etcétera. Hay temas de contratación que tienen limitaciones de porcentaje de población extranjera que también habría que abordar, porque hay muchas pequeñas empresas
a las cuales les vendría perfectamente emplear a esta población, pero no pueden porque son muy poquitos y en temas de proporción no les alcanza. Y por último, el tema también de acceso a créditos e inclusión financiera. Nosotros trabajamos mucho también con emprendimientos. Si bien se brinda capital semilla, el siguiente paso para un emprendimiento y crecer como emprendedor también tiene que ver con el acceso a un crédito bancario que les permita expandir el negocio. Entonces, por ahí esos eran los temas que yo podría comentar. Muchas gracias, Daniela. Pasamos, por favor, con Marta. Sí, gracias, Gabriela. No, rápidamente, en realidad coincido mucho con las ponentes, ¿no? Y los ponentes que han destacado como algunas iniciativas, algunas recomendaciones. Y no sé si me vaya a repetir, pero bueno, nosotros creemos que hay que trabajar mucho más de la mano con la comunidad migrante y refugiada. Principalmente comentaba, ¿no, Jimena, el tema de las redes sociales, sobre todo del alcance que tienen los grupos informales de personas migrantes, para que estas personas pues tengan un mayor reconocimiento de sus derechos, para que se puedan también fortalecer sus habilidades, para que puedan conocer cuáles son realmente las dinámicas del mercado laboral peruano, y esto para apoyar pues toda esa cadena de empleabilidad, ¿no? Mientras no consigan quizás un trabajo, se puedan ir fomentando como este reconocimiento de derechos y este reconocimiento de dinámicas del mercado laboral. También creo que es importante trabajar con esta población para el tema que comentaba anteriormente, de cómo visibilizarlos en plataformas de búsqueda de empleo como CompuTrabajo, como LinkedIn, porque uno de los retos identificados por muchos de los empleadores es el hecho de que no logran llegar a esta población. No consiguen, no saben dónde están muy invisibilizados de todos los procesos de búsqueda de empleo. Entonces es importante como fomentar su visibilización y el uso también pues de estas herramientas que ya existen, ¿no? Y también pues tener un enfoque muy centrado en lo que es la población vulnerable. Ahí Jimena, pues su investigación también es muy valiosa, ¿no? El tema de género, el tema de niñez. También muchas personas adultas nos han comentado que por su edad pues sienten como una especie de discriminación en los procesos de contratación, lo cual pues deja de lado a esta población, y es importante pues incorporar estos enfoques diferenciados, ¿no? Eh, y sobre el rol del trabajo del Estado y de otras instituciones, pues hay que trabajar más de la mano con otros actores, ¿no? Principalmente con las empresas, o sea, empezando con las empresas. Creo que estos procesos de incorporación de empresas a las discusiones sobre la migración es importante, porque pues los migrantes pueden ayudar a cubrir brechas que tienen las empresas. Una iniciativa, por ejemplo, un ejemplo que nos comentaba una de las empresas participantes, es que ellos han ampliado la terna de candidatos para el caso de mujeres, ¿no? Ellos quieren fomentar la contratación de mujeres, pues amplían su terna de candidatos con los que cuentan, y esto se podría replicar para el caso de personas migrantes, ¿no? Ampliar la terna para que así haya más posibilidades de contratación de estas personas. También es importante el trabajo con los gremios, con los gobiernos locales, como comentaba Javier, ¿no? Para identificar realmente dónde están esas brechas en cuanto a sectores económicos, en cuanto a cadenas de valor que tienen mayor potencial de incorporar a esta población. Y también pues promover un cambio de paradigma, una mejor percepción hacia la población migrante y refugiada venezolana. El trabajo con gobierno pues también debe fomentarse en cuanto a cambios en normativas de contratación laborales, porque vemos que la ley de contratación de extranjeros contraviene la política nacional migratoria de igualdad de condiciones. Y también es importante ampliar el alcance que tienen los esfuerzos desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? Como son las orientaciones sobre los procesos de contratación y derechos laborales de la población, el fortalecer también pues los servicios de orientación de empleo, el trabajar también pues más de la mano con otros ministerios, y que haya una mayor coordinación entre el Ministerio de Trabajo y otros como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para incorporar a la población migrante como un grupo vulnerable más, ¿no? Y que por ejemplo pues esta población migrante pueda acceder a las estrategias, a los programas de apoyo con los que cuenta el Estado, de tipo apoyo a emprendimientos, apoyo a la inserción de jóvenes vulnerables, porque en la actualidad hay muy poco conocimiento por parte de la población migrante sobre esas estrategias, sobre esos programas, y también pues existen algunas limitaciones de tipo documentos migratorios que no permiten que esta población pueda acceder, ¿no?, a estas estrategias. Y por último, quizás también dos cosas: el trabajo con las organizaciones de base comunitarias venezolanas creo que es fundamental.
creo que se debe fortalecer su rol como intermediarias y que haya pues una mayor comunicación con estas, principalmente para encontrar perfiles migrantes, también pues para que ellas puedan certificar las validaciones, las competencias de la población migrante y refugiada y generar pues una mayor confianza. Y como último punto, que también creo que lo comentaba Daniela, es el tema de la sostenibilidad que tienen las estrategias de apoyos, principalmente a emprendimientos, ¿no? Vemos que a veces pues se duplican esfuerzos, vemos que algunas personas han sido beneficiarias varias veces, vemos que algunas también pues reciben capital semilla y luego realmente no hay una sostenibilidad de sus emprendimientos. Entonces, si bien se habla mucho del emprendimiento, del autoempleo como estrategia de supervivencia, creo que es necesario pues seguir garantizando la sostenibilidad de estos esfuerzos y una mayor coordinación también entre las diferentes entidades que apoyan el derecho, ¿no? al trabajo como tal. Así que nada, ahí lo dejaría y muchas gracias. Gracias, Marta, por tu intervención. Vamos entrando ya entonces hacia el último bloque de este panel. Y en esta oportunidad queremos pedirle a cada uno de ustedes una breve intervención de unos 2 minutos por si hubiera alguna reflexión final que quisieran hacer sobre lo conversado, alguna conclusión, algún tema que consideran importante abordar y quizás no lo hubiéramos hecho ya. Vamos a seguir el mismo orden con el que hemos estado marcando la pauta. Iniciamos con Jimena. Jimena, serían 2 minutos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Yo muy brevemente, bueno, reconocer también la relevancia, la importancia de espacios como este, ¿no? Donde seguimos conociendo, seguimos discutiendo, seguimos reflexionando sobre la situación de la población migrante, y vamos identificando efectivamente los avances, los logros que se van obteniendo, pero también, ¿no? Reconocemos de esta manera también las dificultades y los retos que aún se mantienen presentes y que tenemos que seguir desarrollando y trabajando, ¿no? Es importante también ese trabajo articulado, ¿no? Articulado entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de personas migrantes, porque no podemos realizar política pública, por ejemplo, que no esté mirando o pensando de la mano con las propias necesidades de las personas que viven y que padecen de estas distintas dificultades, ¿no? Y el rol también ahí de la academia fundamental y de las organizaciones para seguir desarrollando investigación, generando evidencia. Entonces, ese sería, con eso me gustaría cerrar, ¿no? Que sigamos, se sigan fomentando estos espacios y que sigamos trabajando de manera articulada, generando evidencia y sobre todo escuchando a la población migrante en cuanto a sus necesidades. Gracias, Jimena, por esta reflexión. Le damos el paso a Javier. Sí, bueno, para finalizar, solo recalcar 2 temas que ya se han conversado, pero creo que son medulares. Primero, desde, digamos, las distintas actividades que apoyan y competencias de las instituciones de gobierno, poder promover que haya una salida integral en el ámbito de la regularización migratoria. Recalco que han habido esfuerzos importantes a nivel de la emisión de la visa humanitaria para solicitantes de refugio y algunas documentaciones específicas para venezolanos, como el carnet del PTP y sus varias renovaciones. Sin embargo, esto no constituye una salida completa, integral y de larga duración, que es lo que se requiere para que esta población tenga mayor predictibilidad en cuanto a sus planes y proyectos de vida y mejores condiciones para su inserción bajo condiciones de trabajo decente, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Esperemos que haya una decisión, digamos, una mayor apertura en estos temas. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el marco de gobernanza y políticas públicas, que será fundamental para que el país no solamente pueda abordar la situación actual de más de 1 millón de migrantes en el país de hoy en día, sino que esté preparado para condiciones que puedan presentarse más adelante, ¿no? Un marco de gobernanza que el país pueda establecer a un mediano plazo,
porque conocemos de que hoy en día distintas situaciones a nivel global y regional pueden promover en algún momento inesperado grandes flujos mixtos de población, movilidad humana transnacional, que pueden de alguna manera ir en contra de algunas capacidades internas concretas que puedan tener los estados receptores para acogerlas, ¿no? Entonces creemos que es fundamental que haya un marco de gobernanza establecido a nivel de políticas públicas para que de presentarse nuevas eventualidades, digamos, los estados receptores estén en plena capacidad de poder adoptar las mejores decisiones para acoger a esta población y promover condiciones de trabajo decente para todas y para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Seguimos entonces con Daniela. Gracias, Gabriela. Bueno, de mi parte, para concluir, vemos que de hecho hay una brecha en el ejercicio de derechos para acceso a trabajo y vivienda y sigue siendo un tema, un problema cuando hablamos de población migrante y refugiada en el Perú. Seguramente estas mismas afectaciones se dan en otras partes de la región. Y es importante y de verdad aplaudo el espacio que nos han creado, porque más allá del análisis que podemos tener nosotros aquí en este momento, es la oportunidad para promover el diálogo y promover la articulación entre los diferentes actores involucrados en esta respuesta que vamos a dar o que venimos dando realmente ya a la crisis migratoria, ¿no? En ese sentido, igual que en la misma línea de Javier, en temas de trabajo, en temas de vulneración o de algunos temas de déficit económicos con respecto a la población migrante refugiada, el rol del Estado sí es un rol realmente principal para promover la regularización de estas personas y tener soluciones sostenibles a largo plazo, porque realmente nosotros hasta cierto punto podemos avanzar, pero sin estos mecanismos es bastante complicado tener un impacto más duradero. En ese sentido, igual prever que estas acciones que estamos realizando sean trasladadas o transferidas al Estado también para que se puedan implementar como buenas prácticas y que se pueda mejorar también el servicio, tanto de población de acogida como de población migrante y refugiada, porque aquí en este proceso ha habido muchísima innovación, muchísimo trabajo hecho que puede servir para todas las poblaciones involucradas y realmente reducir el impacto hacia poblaciones vulnerables, como son también las niñas, niños, adolescentes. Nada más. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Daniela, por esta conclusión. Y finalmente concluimos con Marta. Sí, gracias, Gabriela. No, rápidamente quizás creo que hay que seguir como destacando las buenas prácticas, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de desafíos, de limitaciones, de complejidades, pero creo que se pueden seguir destacando buenas prácticas y visibilizando lo que ya se está haciendo en el Perú para garantizar el derecho al trabajo de esta población migrante refugiada. Nosotros en nuestro proceso con Refugees International, la verdad que identificamos varias iniciativas que están siendo lideradas desde diferentes pues, ONG en cuanto a al garantizar, ¿no? El acceso al trabajo de esta población y al impacto que tiene también no solo en la población migrante, sino también en la comunidad acogida. Entonces, tener una estrategia de comunicación más asertiva desde las organizaciones, desde el Estado, para comunicar sobre los impactos positivos y beneficiosos que tienen estas estrategias y este trabajo en general, creo que puede pues, ayudar mucho a garantizar como ese derecho, ¿no? Al final y esa opinión positiva hacia la migración. Y en general, y bueno, en línea con mi intervención y con el estudio que venimos realizando, pues también el seguir creando este tipo de espacios, ¿no? Este tipo de espacios de intercambio. En el caso de las empresas, pues seguir haciendo espacios de intercambio entre las propias empresas para que entre ellas pues puedan hablar su propio lenguaje acerca de los beneficios que trae el ser más inclusivos con la migración y en general, como decía también pues Jimena, el hecho de la investigación, ¿no? Y de seguir pues promoviendo estudios de investigación que realmente pues reconozcan los avances y las barreras que enfrenta esta población. Así que nada, ahí lo dejaría y de nuevo muchas gracias.
Muchísimas gracias. Entonces, Jimena, Javier, Daniela y Marta por todos sus aportes para esta reflexión conjunta sobre las brechas, los desafíos que tenemos en el país y en la región en general sobre el acceso a derechos como el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda, pero también por tener esta perspectiva propositiva, ¿no? Y de ver cuáles son las vías que tenemos que adoptar, cuáles son las acciones que habría que reforzar, ¿no? Los mecanismos de regularización, la necesidad de comunicar mejor y de incluir también a población migrante y refugiada en el desarrollo y diseño de políticas públicas que finalmente están dirigidas para ellos. Yo quería concluir este espacio invitando a todo el público asistente a seguir participando en las actividades que se realizarán en el marco de este encuentro. El día de hoy, a las 5 p.m., tenemos el conversatorio sobre la promoción de la integración de personas migrantes, con una antesala a cargo de la presentación del grupo Ensamble. En este conversatorio nos acompañarán Jessica Maeda, Carla Zacapa, Fabiola Arroyo y Katia Vega. Y luego a las 6:30 tendremos un panel sobre iniciativas que fomentan la integración de la población migrante. También pueden encontrar este detalle por chat y el enlace es el mismo para todas las mesas, así que el enlace que usaron para conectarse a este panel lo van a poder usar después. Nuevamente, muchísimas gracias a todas y a todos por su conexión. Muchas gracias.